Todos los seres humanos de alguna manera tenemos orgullo, pero también hay algo que se llama orgullo espiritual, que tiene involucrado el orgullo del conocimiento y de la autosuficiencia, pero no nos impide muchas veces vernos a nosotros mismos. Eso es algo muy importante. Y como estamos hablando de los dones, una persona puede sentir orgullo por lo que Dios le ha dado. Nada más recuerden que Dios repartió por medio de ese espíritu como Él quiso. Entonces, tengamos mucho cuidado de recibir de parte de Dios lo que Él nos da y aceptarlo como lo más importante para cada uno, ya que Dios no se equivoca y que, como vamos a ver a continuación, la unidad del cuerpo, que es la iglesia, y el conjunto de dones nos da a nosotros precisamente lo que conforma el cuerpo de Cristo. Y eso es algo que nunca debemos nosotros dejar de tomar en cuenta. Cada uno forma parte del cuerpo de Cristo y conjuntamente todos le vamos a glorificar si nosotros estamos unidos en amor, en humildad y con la gracia de Dios. Entonces, la familia de Dios, que es algo muy importante, incluye solo a los que creyeron en Él. Hace rato yo le comentaba a una persona que me decía de su religión, y yo le decía que en realidad el Espíritu Santo es el sello del verdadero creyente y el Espíritu Santo es quien conforma a los creyentes que forman el cuerpo de Cristo. Recuerden, hay creyentes y cabritos en toda congregación, pero en realidad el sello es el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué los hijos de Dios que tenemos el Espíritu morando en nuestros corazones somos una unidad? Porque somos una familia. Tú oyes decir en todos lados, aún en películas y todo eso, la familia es lo más importante. Y es verdad, la familia, pues generalmente las familias terrenales pues vienen producto de que llevan la misma sangre desde los ancestros. Pero la familia de Dios tiene precisamente la característica que llevan el mismo espíritu. Y es precisamente el espíritu el que obra en cada uno de nosotros. Entonces, Dios, que es la fuente de toda la creación, la fuente de todas las cosas y la fuente de todos los dones, nos debe mantener nosotros en unión, en reverencia y en sumisión a Dios. ¿Sí? Recuerden que Dios no se equivoca y Él promete desde el principio, y Jesús lo prometió, darle amor a su familia y todo lo necesario para que salga triunfante. Recuerden la oración de Juan capítulo 17, donde Jesús le pide a Dios que seamos uno como Él y el Padre son uno. ¿Y qué nos hace uno con Cristo? El Espíritu Santo. Somos partícipes de la naturaleza divina al tener el Espíritu Santo. Por tanto, ¿cuáles son los intereses de la familia? Los intereses de Dios. Y como Dios distribuyó, así es como nosotros debemos de saber que Dios nos dio lo mejor de lo mejor a cada uno de acuerdo a su propósito. Por tanto, no hay dones menores. Y lo vamos a aclarar ahorita. Entonces vamos a continuar con 1 Corintios 12, 18, que dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Ya sabemos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y como Él quiso quiere decir que es en forma perfecta. Entonces, como vimos en el versículo 11 de este capítulo 12, que el Espíritu administró como Él quiso, ¿no? Eso es lo que decía esto. Y entonces nosotros vemos que aquí se dice, porque en la iglesia de Corinto había algo muy particular. Todos se fueron llenando de orgullo. Y los que tenían dones más evidentes hacia afuera, menospreciaban a los otros. Y entonces el apóstol aquí tiene que aclarar que realmente Dios sabe por qué y cómo le da a cada uno. Nosotros sabemos, lo dijimos la vez pasada, el tiempo en que nacimos, la familia donde crecimos, el país donde estamos, la ciudad donde estamos, etcétera.
Dios todo lo previó de una manera maravillosa. Por tanto, en nosotros debe haber gratitud. La gratitud es producto de la confianza en Dios. Imagínate, si tú te dices creyente y no confías porque no estás de acuerdo en cómo Dios lo hizo en tu vida, entonces, ¿dónde te quedas? Empiezas a estar como en el aire. Por tanto, lo primero que todos tenemos que hacer es tener confianza en la sabiduría infinita de Dios, en su poder infinito de Dios, y como Él lo hizo, fue lo mejor para cada uno. Y esta confianza nos va a ayudar a servirle mejor, con mayor dedicación y con mayor consagración. Si en nosotros opera una sombra de duda, una sombra de desconfianza, ya no vamos a poder actuar como Dios merece que le respondamos de acuerdo a lo que Él hizo por nosotros. En una pareja, si uno de los cónyuges tiene duda o los dos tienen dudas uno del otro, no pueden funcionar como matrimonio. Igual pasa con Dios. Lo primero que tiene que haber es confianza con nuestro Creador. Y si hay confianza, hay libertad de acción. Hay convicciones que nos llevan a actuar de acuerdo a como Dios lo hizo. Si no hay confianza, eso nos va a llevar a tomar nuestra vida en nuestras manos y nosotros no vamos a estar reconociendo la soberanía de Dios. Esa actúa de cualquier forma, pero reconocer a Dios, reconocer su poder y reconocer su soberanía es algo muy importante para nosotros, porque Dios a cada uno nos dio lo mejor de lo mejor. Quizá esto lo podamos entender o lo vayamos a entender cuando ya estemos en su presencia, cuando ya se quite el velo de nuestros ojos y veamos como fuimos vistos, veamos cara a cara, como estudiaremos en el próximo capítulo de 1 Corintios 13. Pero lo importante ahorita es que nosotros tenemos que confiar. Por eso es que la vida cristiana es por medio de la fe. Y dice en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que confiar que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él responde y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para nosotros no vamos a poder entender los designios de Dios en plenitud, pero la confianza va a ser muy importante para poder servirle correctamente. Luego, por ejemplo, en el siguiente pasaje, en 1 Corintios 12:21, dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces aquí vamos a enfatizar el punto, no tengo necesidad. ¿Qué implica esto? Autosuficiencia, falta de dependencia de Dios, ¿sí? Entonces muchos, por ejemplo, en la iglesia de Corintios se lamentaban de que no habían recibido el don que ellos anhelaban. Y recuerden ustedes, a veces nosotros en nuestra mente lucubramos muchas cosas y pensamos, si Dios actuara de acuerdo a como yo pienso que yo actuaría mejor si me diera lo que yo deseo, yo sería un mejor creyente. Pero la realidad es que no. Tú no vas a ser un mejor creyente fuera de los límites que Dios marcó. Por tanto, aceptar la voluntad de Dios como lo mejor para tu vida te va a permitir servirle con gozo, alegría y sencillez de corazón. No aceptarla, lo primero que vas a perder es el gozo y la seguridad. Por tanto, no tengo necesidad, es una forma de rebelión en contra de Dios y es como decirle a Dios también, me independizo de ti porque no me diste lo que yo deseaba. Entonces imagínate, un creyente independiente de Dios, primero habría que cuestionar si es verdadero creyente, pero una persona que se endurece y se independiza de Dios, ¿qué le queda? Pues va a andar a la deriva. Recuerden, los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. Una persona que se sale del camino que Dios le marca va a ser arrastrado por la vida y por las circunstancias de un lugar a otro. Imagínate el mar, ¿no? La basurita en el mar que ahí anda por todos lados, ¿no? Ahí está. En las olas, ya se viene, ya se va, se la lleva a la arena. Así es una persona que no
que no reconoce el poder de Dios y la necesidad que tiene de que Él gobierne su vida. Una cosa que a los creyentes nos da mucha seguridad es saber que Él nos gobierna. Los que estamos aquí, cuando menos en su mayoría, venimos a Cristo porque nos reconocimos que no podíamos gobernar nuestra vida. Una persona que piensa que puede gobernar su vida nunca va a venir a Cristo, porque le va a decir a Dios, no te necesito. Pero recuerden ustedes que una de las artimañas de Satanás precisamente es, ya que somos hijos de Dios, Dios nos da muchas garantías y muchas cosas y muchas promesas. Su labor está en hacernos dudar de su amor, en hacernos dudar del plan que Él tiene para nosotros, de hacernos dudar de su provisión o de la forma como Él está respondiendo las cosas. Y entonces, cuando tú dudas de Dios, entonces pierdes la estabilidad de tu vida. La confianza es lo más importante y por eso la palabra está llena de pasajes que nos deben de dar confianza. Venid a mí los que estáis tragados y cargados y yo os haré descansar. Aún este pasaje del Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que tiene que ser sujetado con cabresto y con freno, si no, no se acercan a ti. O sea, Dios te está mostrando su fidelidad. Te voy a hacer entender, pero si no entiendes, entonces voy a tratar contigo, pero ya es tu Padre Celestial, ¿ves tú? Pero la confianza te lleva a eso. Entonces, decirle a Dios no te necesito es no estar conforme como Él te tiene. Cada uno debe estar contento cualquiera que sea su situación, ¿sí? Pablo lo dijo, y dijo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, para todo y por todo estoy puesto. Eso lo dijo Pablo, y Pablo experimentó muchas cosas. Y luego vemos, por ejemplo, el ojo y la cabeza, ¿no? El pasaje dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, ¿qué característica tiene el ojo y la cabeza? Son dones externos visibles, controlan todo. Tú con tus ojos controlas y con tu pensamiento piensas que controlas, ¿sí? Pero difícilmente eso te puede llevar a ver, por ejemplo, tus órganos internos. O sea, ¿quién puede ver un cuerpo humano y ver toda la apariencia externa y no saber que el cuerpo humano funciona en función de todos sus órganos internos? Imagínate un cuerpo sin estómago, ¿no? O sin intestino, o sin corazón, y los dones internos son los que no se ven, pero cada uno está relacionado entre sí. Por eso es que el cuerpo humano es algo maravilloso verdaderamente. Falla algo y todo el cuerpo se desequilibra. Por tanto, es verdad que los órganos internos no están a la vista, son los menos apreciados quizá, pero son necesarios y quizá más necesarios que los externos. En fin, el cuerpo es una unidad, ese es el punto importante. Y entonces, cuando nosotros nos salimos de esto, entonces estamos como que desdeñando lo que Dios nos dice, cuando no le damos importancia relativa a todo. Entonces, para que una iglesia funcione bien, recuerden que todos estos dones son dados a la iglesia para que funcione bien. Para que una iglesia funcione bien, necesita el conjunto de órganos trabajando para ella, para que en esta unidad pueda ser eficiente. Sabemos nosotros que una persona que le falta una pierna, un brazo, o es tuerta, etcétera, difícilmente puede funcionar bien. Pero Dios dio dones para que la iglesia funcione perfectamente bien. Y nosotros no podemos mantener una actitud de indiferencia a eso, que es el símil de decirle, no te necesito. A veces una rebeldía de parte de una persona, decir no te necesito, no es tan mal en proporción de la indiferencia, es decir, ya no me importa, es como un proceso. Primero no te necesito y como no me das lo que quieres, ya no me importa. Y entonces, ¿cómo vas tú a hacerle útil a Dios? Recordemos nosotros que Dios dejó a cada creyente en este mundo, una vez que se convierte o se convirtió, para que le sirva,
para que sea partícipe de los sufrimientos de Cristo. Si no, no diría Hebreos 5, 6, 7, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido autor de eterna salvación, y habiendo padecido, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. El padecimiento te hace madurar y crecer. Cristo fue perfecto, lo sabemos. Pero Dios nos deja en este mundo para que crezcamos en la fe y podamos ser eficaces en el servicio, ya que así como Dios habló antes de la venida de Cristo por medio de Israel al mundo, cuando menos esa fue la consigna que Dios le dio a Israel, y en los tiempos de Salomón y de David, todo el mundo puso sus ojos en esa nación tan próspera, porque la prosperidad en el reino de Salomón es mayor que la mayor prosperidad que puedes ver ahorita en la nación más avanzada, donde las cosas dejaron de tener valor, así como hasta la plata, por tanta abundancia que había de oro, etcétera, las mejores maderas, la mejor comida y todo. El objetivo era que la nación pusiera los ojos en cómo Dios puede bendecir a alguien que le sigue. ¿Cuál fue el fracaso de la nación? Pues empezó desde Salomón. No obedeció todo lo que Dios le dijo que obedeciera. Entonces empezó a unir a mujeres incrédulas, empezó a hacer negociaciones, y conste que Dios le dio sabiduría, tal sabiduría que dice la Escritura, no va a haber nadie que sea tan sabio como tú, ni ahorita ni después, con excepción, claro, del Mesías Salvador. ¿Y qué pasó con él? Por no seguir a Dios en plenitud, a la siguiente generación perdió 10 tribus. Y luego se perdió el reino, aunque Dios en su fidelidad después trajo al Mesías, que era descendiente de David, tanto por María como por José, aunque sabemos que José no fue el padre físico, pero por las dos líneas Jesús venía de David, cumpliendo la promesa de que en tu descendencia, que le hizo Dios a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Dios la cumplió porque lo prometió, pero Israel como nación fracasó. Ahora nosotros como iglesia tenemos el ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que rompió la unidad en Israel? La falta de tener integrado su pensamiento o enfocado en Dios y en su plan. Entonces, cuando cada persona, cada integrante de una iglesia ve por sus propios intereses, por su propia conveniencia, lo primero que se rompe es la unidad. ¿Ven ustedes? Y es ahí precisamente donde decir, yo no necesito de asistir, por ejemplo, aquí. No necesito comprometerme. Voy a tomar a mi manera la forma que debe ser. Pero no es de esa manera. O sea, tú tienes que comprometerte con Dios. Si te comprometes con Dios, entonces naturalmente vas a seguir toda la estructura que Dios hizo. Israel, en sus buenos tiempos, 1, hacía perseguir a 10,000. 2, a toda una nación, a todo un ejército. Pero en los peores tiempos, 1 hacía huir a 10,000 de Israel. ¿Por qué? Habían perdido su seguridad, habían perdido su identidad. Nosotros por eso tenemos que tener esta identidad con Cristo. En 1 Corintios 12, del 12 al 24 dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Entonces ahí vemos el equilibrio de Dios en todas las cosas. Entonces, todo hijo de Dios es digno y todo hijo de Dios recibe un llamado y todo hijo de Dios pertenece a la iglesia. Por eso es tan importante aprender a amar a tu iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Si no amas a tu iglesia,
no amas a Cristo. Y vuelvo a repetirles este pasaje de Primera de Juan. Sabemos que todo lo que es nacido de Dios reconoce a Dios y le ama. Y todo aquel que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. O sea, el que ama a Dios, ama al que engendró, ama a Jesús. Y el que ama a Jesús, dice el siguiente pasaje, y en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3, En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que cuando en una iglesia no hay un amor sincero entre unos y otros, sino que cada quien ve por sus propios intereses y por su propia visión, no puede amar. Entonces no puede haber una iglesia unida, no puede haber una iglesia fuerte. Y Dios no puede prosperar. ¿Por qué? Si prosperara a Dios una iglesia que vive en sus propios términos, el fracaso está dado con anticipación. Eso pasó con Israel. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios. Entonces, el orgullo es algo que destruye esto. Por eso es que Dios muchas veces tiene que tratar con nuestra vida humillándonos y humillándonos y humillándonos. ¿Por qué? Porque no le somos útiles a Dios cuando nos llenamos de orgullo. Salomón, quien tuvo esa respuesta de Dios tan maravillosa, pidió correctamente: ¿qué quieres que te dé?, le dice Dios en sueño. Dios, dame sabiduría para guiar a este pueblo, porque soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Por cuanto estuvo en ti y no me pediste la vida de tus enemigos, ni riquezas, ni gloria, te voy a dar sabiduría y además te voy a añadir todo lo demás. Pero ¿qué hizo Salomón con esa sabiduría? A final de cuentas, por desobedecer, y todo empezó parcialmente. ¿Cuándo empezó la desobediencia de Salomón? Cuando políticamente se casó con la hija del faraón. Esa fue una alianza política. Ahí Salomón empezó a violar. ¿Y qué pasa cuando nosotros empezamos a violar la ley de Dios? Viene una escalada. Se llama la espiral de la decadencia. ¿Sí? Viene una escalada de eventos. Porque Salomón no se quedó solo con la hija de Faraón, sino que tomó mujeres de todo tipo, pero incrédulas, de las otras naciones. Y su harem fue lo que hizo que él desviara su corazón al final de su vida. El libro de Eclesiastés es la conclusión que Salomón tiene de todos sus fracasos, y él dice: no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa fue la conclusión, pero con cuánto dolor, con cuánto sufrimiento, ¿no? Y él ya no vio cómo se destruyó Israel por su ligereza. Exactamente todos esos ejemplos Dios nos los dejó plasmadas en la palabra para que aprendiéramos. Tenemos que obedecer en forma personal, tenemos que ser fieles. Si tú obedeces, tu influencia hacia los otros órganos y miembros de la iglesia va a ser positiva. Si tú no obedeces, tu influencia va a ser negativa. Entonces, una iglesia donde cada quien hace lo que bien le parece es una iglesia que no va a crecer, que no va a prosperar. Sí la puede prosperar alguien, pero no Dios, Satanás. Y va a ser para destrucción. Porque muchas veces Satanás, cuando una persona se sale del camino de Dios, lo puede prosperar aún económicamente. Muchos piensan que Dios está con ellos porque prosperan económicamente, y no es cierto eso. Puede ser la piedra de tropiezo. Algo de eso se compartió en el Salmo. Pero ¿saben ustedes? Tenemos que nosotros saber que si no en forma personal, individual, nos sometemos a Dios, no vamos a actuar correctamente. Y si no damos honra al cuerpo de Cristo, esto es, amarnos unos a otros. Recuerden, la vez pasada dijimos, y aquí lo vamos a volver a ver, que cada uno debe considerar a los demás como superiores a él mismo. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la posición de aprender. Ahorita lo vamos a mencionar en la otra versión que también está muy clara. Entonces, tanto órganos internos como externos conforman una unidad.
Luego el 12:25 nos dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ese es el punto, ven ustedes. ¿Qué tanto te preocupas por los demás? A lo mejor hay personas afines a ti aquí. Es muy fácil preocuparse por alguien que es afín a ti, pero también hay personas que no son afines a ti. Recuerden, cada uno tiene su carácter y hay naturalezas y caracteres que chocan. Cuando tú te concentras en los defectos de los demás, nunca vas a poder amar a la persona. Vas a ver a la persona a través de sus defectos. Pero, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, consideras que tú también tienes muchos defectos que tú no ves por causa de tu orgullo? Recuerden, el orgullo nos ciega. El último en enterarse que tiene orgullo eres tú. Todos los demás lo pueden ver, pero tú eres el último. Para eso Dios nos dejó la palabra, para que nos examinemos a nosotros mismos y veamos nuestra condición. ¿Qué va a pasar cuando Dios nos muestre nuestro pecado? Va a haber arrepentimiento y gratitud. ¿Y qué va a haber en relación a nuestro prójimo? Tú ya no lo vas a ver con actitud de juicio, sino la luz de la misericordia que Dios te tuvo a ti. Por eso dice la Escritura, con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. ¿Ves? Si tú no eres misericordioso, es que tú no has apropiado la misericordia de Dios porque no has visto la maldad de tu pecado. En 1 de Juan 1:9, la última frase es muy importante, pero vamos a repasar todo el versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero la última frase, y limpiarnos de toda maldad. Cuando hay orgullo, no ves los pecados en tu vida, por tanto, hay maldad en ti. Y juzgar a tu prójimo implica maldad. Cuando tú ves la maldad que hay en ti y te arrepientes, entonces vas a ver la misericordia de Dios hacia ti y automáticamente tú vas a ser misericordioso ante los demás. Entonces ya no va a haber desaveniencia. Aquí estamos hablando que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Si no, hay desaveniencia. Entonces, ¿cómo te puedes preocupar por el otro si solo te ves a ti mismo? Pero cuando dejas de verte a ti mismo, entonces vas a ver las necesidades de los demás. ¿Cómo empiezas tú a resolver esas necesidades? A través de la oración. Recuerden ustedes que cuando Dios nos dice orar sin cesar, no quiere decir que estés todo el tiempo en tu cuarto encerrado orando. Tienes que trabajar, tienes que salir, tienes que llevar a cabo tus actividades. Pero si el Espíritu controla tu mente, vas a estar en esa situación de oración. Dios te va a traer un recuerdo y en ese momento vas a orar. Por eso, en doble plano, vas a ver una situación, vas a oír un comentario y vas a orar. ¿Tú puedes odiar o te puede caer alguien mal, una persona por la que oras? Yo creo que no. Por tanto, si tú tienes rencillas o juzgas a otros o tienes divisiones, quiere decir que tú no estás orando lo suficiente, ni estás viendo la misericordia de Dios hacia ti. Por eso es tan importante considerarnos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero primero tienes que verte a ti. Si no, el orgullo te va a ganar y entonces vas a ser un creyente muy criticón, eso sí. O sea, ¿y sabes qué? Quiere decir que no estás viendo tus faltas. Porque si yo veo mis faltas, yo me voy a concentrar en la misericordia de Dios hacia mí. Y reitero, voy a ser misericordioso hacia los demás. En Romanos 2, capítulo 2, dice, ¿quién eres tú que juzgas a otro? Porque tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Pues en lo que juzgas, haces lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que lo que no podemos soportar en otros no es más que un reflejo de lo que nosotros no podemos ver en nosotros. Y si nosotros no lo podemos ver en nosotros, quiere decir que no hemos visto nuestro pecado y no hemos apelado a la misericordia de Dios. Por eso el siguiente pasaje, en Romanos 2:3, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia
y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahí está la clave. Menosprecias, mal. Estás ignorando la benignidad de Dios. ¿Y por qué pasa esto? El siguiente versículo. Pero por tu corazón necio y no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Ven? Entonces, ¿cómo puedes amar al cuerpo que Dios diseñó divinamente, que nos muestra su poder y su infinita sabiduría, no nada más a través de la creación del universo, sino de la naturaleza en la misma y de tu mismo ser? ¿Cómo puedes menospreciar a Dios que hizo todo esto? Entonces tenemos que aprender que cada uno tiene un valor muy grande. Dice la Escritura, para todo aquel que en Él cree, Él es precioso. Hermoso pasaje, ¿verdad? ¿Pero tú crees? ¿Has aprendido a verte como Cristo te ve? Porque si hay seguridad en ti, si ya Dios te dio toda la seguridad, vas a funcionar correctamente. Pero si hay inseguridad, y esto es por causa del pecado, falta de arrepentimiento, etcétera, no vas a poder hacer las cosas correctamente y vas a tener conflictos siempre con todas las personas. Por tanto, nosotros tenemos que tener siempre en la iglesia la perspectiva de la unidad. Tenemos que tener esta perspectiva, porque si no la tenemos, entonces nosotros vamos a fracasar. 1 Corintios 12, 26 y 27 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Has sentido alguna vez envidia de otro creyente que tiene victorias? Quiere decir que no estás funcionando conforme al amor. Porque funcionar con el amor es gozarse de las victorias de otro creyente. Cualquier situación que te cause envidia de progreso espiritual de otro creyente, quiere decir que tú no estás todavía satisfecho en tu relación con Dios. Todavía no has aprendido a verte como Dios te está viendo. Y este pasaje es el principio del siguiente capítulo que vamos a estudiar después, que es un llamado al amor. Si uno padece, todos los miembros se duelen. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. ¿Ven ustedes? Entonces aquí tenemos que probar nuestras actitudes. No nada más ahorita, a lo mejor ahorita no tienes claras muchas cosas. Pero si empiezas a analizar tu vida en relación con otros creyentes en esta misma iglesia, quizá descubras cosas que te puedan ayudar a ir con Dios y arrepentirte, ¿sí? Entonces, este es un llamado al amor. Y el amor nos lleva a la unidad, y la unidad honra a Dios. Fíjense lo que dice Filipenses 2, 1 al 4. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Esta es la versión NTV. No buscando cada uno por sus propios intereses, sino más bien por el interés de los demás. ¿Ven? Filipenses 2, del 1 al 4. Entonces, ahí la grandeza no está en recibir cómo me debes de tratar, cómo me debes de considerar, cómo me debes de reconocer.
La grandeza no está en lo que tú piensas que mereces, sino en lo que tú puedes dar. Si no, Jesús no hubiera dicho, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, Jesús, Dios Padre, dio todo en Jesús, dio lo que más amaba. Y yo creo que Dios nos puso este ejemplo para que estando en Cristo, realmente lo demos todo por los demás. Primero, nuestra familia, por Dios primero, antes, luego nuestra familia, y obviamente nuestra iglesia. Recuerden, la familia es la unidad de la iglesia. La iglesia es una familia, pero familias en la iglesia todavía es más fuerte. Por eso es tan atacado. Por eso es tan importante, por ejemplo, que cuando ustedes oren por los matrimonios de esta iglesia, para que tengan un verdadero testimonio. Porque somos una familia. Una iglesia rota, una iglesia sin esta unidad, que no considera el valor de la familia, no es una iglesia verdadera. Entonces, esa parte de Filipenses es muy, muy importante. Pablo, completen mi gozo siendo de un mismo sentir. Y como cada uno de nosotros tiene una mente diferente, con estructura diferente, de acuerdo a la educación, a las vivencias que tuvimos en nuestra vida o que hemos tenido, ¿qué es lo que nos puede llevar a tener un mismo sentir y un mismo parecer? La palabra. La palabra de Dios debe regir nuestra mente. Y si rige mi mente la palabra y rige la mente tuya, entonces va a haber unidad de pensamiento, va a haber unidad de propósito, va a haber unidad de acuerdo a lo que Dios te dio para tu contribución al cuerpo de Cristo, que es una unidad. No importa si nadie reconoce lo que haces. A final de cuentas, quizá nadie se entere en este mundo. Pero si te preocupa mucho que se enteren lo que haces, entonces en ti hay orgullo y quieres reconocimiento. A lo mejor has hecho cosas que nadie se enteró. Y tú dices, no, pues hice esto y nadie me reconoció. Pues no. Pero ¿sabes una cosa? Dios sí reconoce. Dios sí reconoce todo lo que hagas por amor a Él, aunque nadie aquí te reconociera. No debes de buscar el reconocimiento de las personas porque ya implica orgullo de tu parte. Busca el reconocimiento de Dios, aunque nadie te reconozca, porque un día Dios te va a recompensar. O vas a tener pérdida de recompensa o vas a tener recompensa. ¿Cuándo va a venir la pérdida de recompensa? Cuando tú actuaste con motivos equivocados. Cuando tú actuaste sobre un fundamento falso. O sea, sobre tu propio pensamiento, sobre tus propios intereses, sobre la influencia de otros que no quieren vivir para Cristo. ¿Qué es lo que Dios va a reconocer? Todo lo que tú hiciste por amor a Él. ¿Acaso Jesús no dijo en Lucas 9:62, ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea hacia atrás es apto para el reino de Dios? Como creyentes tenemos que caminar con los ojos puestos en Jesús. Una persona que tiene un arado y voltea se desvía y ya no puede haber surcos parejos. No puedes voltear hacia atrás una vez que estás en Cristo. Si no, vas a decir lo que dijo Israel un día. Me iba mejor cuando yo estaba en Egipto. Tenía comida, etcétera, etcétera. Se les olvidó que eran esclavos. Y Dios los sacó al desierto, donde no había nada. Es muy difícil la transición de la falsa seguridad que tú puedes tener en un mundo de pecado a una nueva realidad donde tienes que depender completamente de Dios. Eso significa el desierto, el lugar donde vas a aprender a creer en Dios. Por eso vienen tantas pruebas a la vida de un creyente, porque a través de eso Dios te va a enseñar a creer, a caminar en la fe. No hay nada. Requieres de Dios cada día. También hablando más o menos de lo del Salmo. Requieres de Dios cada día. Requieres depender de Dios cada día. El maná, quien lo acumulaba, ¿qué pasaba? Se agusanó. Y cuando anhelaron carne, que era el alimento más
codiciado por muchos, por los más robustos principalmente, pero no era el alimento adecuado, se murieron los más robustos. No era el alimento adecuado. Y es un ejemplo para nosotros. A lo mejor tú vives con la esperanza que Dios te dé lo que tú quieres, pero no es el alimento adecuado. Y a lo mejor Dios te puede decir, ándale, tenlo. Pero vas a ver cómo le pasó a Israel. ¿Y qué pasó? Se murieron los más robustos. Los que más desafiaron. El maná era el alimento adecuado. Y a su iglesia, a cada creyente Dios lo tiene hoy con maná. Vivimos en un tiempo desértico. Pero ¿cuál fue el fin de los que creyeron? Entraron a la tierra prometida. ¿Y cuántos fueron los que creyeron? 2. Josué y Caleb. Exactamente. Muchos son llamados, pocos escogidos. ¿De cuáles te consideras tú? ¿Por qué estás dispuesto a dar tu vida? Si tú no estás dando tu vida por Cristo en plenitud, quiere decir que tienes otros amores, otros intereses, falsos ídolos. Porque cuando tú entiendes la grandeza del sacrificio de Cristo, vas a dar tu vida por Él. Podemos repetir 2 Corintios 5:17 en adelante, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tu vida ya no te pertenece. Dios declara en el Antiguo Testamento, todas las almas son mías, pero tienes libre albedrío. Un amor a la fuerza no es amor. Dios quiso que le rindieras tu vida, te llamó, te conquistó, te cautivó, te convenció, te dio la fe, te dio el arrepentimiento. ¿Acaso no deberías de tener mayor gratitud que Él lo hizo todo por ti y lo sigue haciendo en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Si estás distraído de muchas cosas, obviamente no tienes tus ojos puestos en las obras que Dios preparó de antemano para que andes en ellas. Marta, Marta, afanada y turbada está por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Con quién te identificas? ¿Con Marta o con María? María todo lo dejó. Sí tenía obligaciones. Recuerden que en la antigüedad el anfitrión era importantísimo. Y ese es el papel que tomó Marta. Pero María dijo, no, yo no me voy a perder una palabra del Señor. Yo voy a comprometerme. ¿Y qué dijo Jesús? Ella ha escogido la buena parte. Hay muchas cosas y Dios puede hacer que todo fluya cuando tienes fe en Él. Pero si no tienes fe, entonces, lógico, vas a tomar tu vida en tus manos. ¿Qué quiere decir? Vas a tratar de obtener por ti mismo lo que Dios te daría tan solo con decir sí, ten. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ya terminaremos la próxima vez. Vamos a dar gracias. Padre mío, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, por tu gran amor, con que nos amaste y nos diste una herencia. Y aún, Señor, para este tiempo que nos dejaste en este mundo, nos dejaste para ser un testimonio tuyo, tanto individual como por medio del cuerpo de Cristo, como iglesia. Enséñanos, Padre, a amar tus designios, a amar la iglesia donde tú nos pusiste, porque ni siquiera eso es casualidad para nosotros. Si hoy estamos aquí es porque tú aquí nos quieres, para que aquí te sirvamos. Por tanto, enséñanos a ser productivos, para que por medio de nuestro amor hacia ti hagamos lo que tenemos que hacer para el crecimiento espiritual de nuestra iglesia y para que se desarrolle el amor no fingido entre unos y otros. Padre,
Gracias por los dones que nos has dado. Permite que, aunque todavía muchos no puedan tenerlos identificados, sí podamos estarlos ya ejerciendo naturalmente, con alegría y por amor a ti. Bendice a nuestra iglesia, Señor. Bendice a todos los que tú has destinado para ser parte de esta iglesia y darles ese compromiso para que estén aquí cuando puedan, que tengan esa convicción de ser parte de esta familia, el cuerpo de Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, por haber restablecido la salud de varios aquí, pero hoy te pedimos especialmente por Pati López, que ha padecido mucho como efecto de sus tratamientos. Señor, termina de sanarla y darle fuerza para seguir adelante. También, Señor, manténnos en salud espiritual a todos y con ese ánimo que nos permita servirte con alegría y sencillez de corazón, no como por obligación, no como por necesidad, no como por religiosidad, sino por amor a ti, Señor. Te pedimos todo eso en nombre de Cristo Jesús. Amén.